Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Juntos lo conseguiremos. Juntos lo conseguiremos. Estamos contigo. Estamos contigo. Desde Desde nuestro nuestro balcón. balcón. Buenas tardes a todos y a todas desde nuestro balcón. Estoy una tarde más con Daniel Soto, yo soy Paloma Sánchez y estamos con vosotros de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Morata, que es el 107.6 FM, o en su página web www.radiomorata.com y a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Morata a partir de las 6:30. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la cuarentena en soltería, la gente que está soltera, ¿vale? Que está viviendo sola en su casa y además, pues eso, ahora mismo pues no tiene pareja. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Bien, de lunes en cuarentena, otro más. Otro lunes más. Pues sí, hoy vamos a hablar de la situación de las personas solteras que están pasando la cuarentena en solitario. Porque bueno, creemos que es un tema que nos puede interpelar a muchas personas y que también ha habido gente que directamente nos ha pedido que hablásemos de ello. Entonces, bueno, pues como siempre decimos, siempre tratamos de recoger los temas que nos hacéis llegar todos y todas y este era un tema que bastantes personas nos habían pedido que hablásemos. Y bueno, creemos que es importante hablar de este tema porque pues, la verdad es que cambia mucho el pasar la cuarentena con alguien dentro de una relación afectiva a pasarla sola, ¿no? Desde el tiempo que compartimos juntos, desde las actividades que podemos hacer juntos, hasta todas las emociones que podemos compartir con esa persona, que en el caso de que sea nuestra pareja, pues al final es nuestra persona de confianza, la persona en la que depositamos nuestro cariño, etcétera. Entonces hay algunas peculiaridades y algunas características y algunas pequeñas estrategias que hemos querido recoger para hablar sobre este tema. En primer lugar, con todo el tema del aislamiento y toda esta situación, sí que vemos que gran parte de la prensa o bueno, en redes sociales se está tendiendo un poco a romantizar la soledad, ¿no? A pensar que este es un tiempo para encontrarnos con nosotros y con nosotras mismos. Y bueno, en parte tienen razón, pero no podemos caer en una romantización completa de la soledad, porque al fin y al cabo el ser humano es un ser social, es un ser que aprende de sus iguales, es un ser que se desarrolla y crece cuando está en sociedad. Entonces, esta romantización de la soledad está bien y puede ser un periodo en el que nos encontremos con nosotros y con nosotras mismas, pero sin perder el foco en que estamos en un periodo que tiene principio y tiene final. Es decir, es un periodo pasajero que seguramente cuando lo miremos con la perspectiva de los años sea un periodo muy corto, que de 2, 3 meses, y que tampoco podemos pretender que nos marque toda la vida. Es decir, si somos seres súper sociales, seres que nos encanta hacer planes sociales, y en este tiempo le damos una vuelta a todo eso y queremos ser de repente las personas que más disfrutan de la soledad, etcétera, seguramente nos llevemos a frustración y nos llevemos a momentos pues, en los que no disfrutemos. Efectivamente, Dani. Además, no hay que confundir el estar soltero o soltera con lo que es estar solo. O sea, tenemos muchas más personas que no tiene por qué ser una relación romántica. Tenemos familia, tenemos amigos y eso no significa estar solo. Sin embargo, ahora el no poder salir y ver a esos amigos o no poder rodearnos de esas personas que normalmente sí tenemos en nuestro entorno, sí nos pueden causar lo que tú dices, un poco de frustración, ¿no? Claro, eso es muy importante, ¿no? Porque parece que la pareja en este tiempo cubre una parte muy importante y la cubre principalmente porque a lo mejor con esa persona sí que vivimos y sí que la seguimos viendo. Pero como tú bien dices, luego en nuestra vida normal, si no tenemos pareja, puede ser que directamente no tengamos pareja porque elegimos estar solteros o solteras y no hay ningún problema porque pues esa relación de confianza, esa relación de cariño, la estamos llevando a cabo con amigos, con amigas,
y es igual de satisfactorio. Lo que pasa es que en este tiempo, pues por características inherentes al aislamiento, pues no podemos estar compartiendo ese tiempo con estas personas. Bueno, no nos olvidemos de todas formas, Dani, que también lo hemos hablado muchas veces, que ahora tenemos a nuestro alcance la tecnología que sí nos permite por lo menos hablar y tener cierto contacto, que no es lo mismo, pero bueno, pero puede suplir un poco, no lo suplen completamente, ¿no? Pero sí suple un poco pues estar, lo que se entiende como estar solo. Sí, en efecto, como hablábamos al principio en el primer programa y recomendábamos mucho el utilizar la tecnología y el utilizar sobre todo las llamadas y las videollamadas que nos iban a permitir pasar un tiempo de atención plena con estas personas. Lo que creo es que, bueno, pues a medida que va pasando el aislamiento y vamos pasando más días encerrados en casa, pues también nos vamos cansando de cosas, y yo lo que voy recogiendo de mi entorno es que cada vez la gente está más, entre comillas, harta de estar pendiente del teléfono, de las videollamadas, etcétera. Entonces también conviene un poco ir regulando pues las videollamadas, el tiempo que pasamos pegados a las redes sociales, porque como venimos diciendo, esto es una carrera de fondo. No sabemos que va a tener un fin, pero no sabemos cuándo va a llegar, y no sabemos ese fin, cómo de escalonado va a ser y cuándo vamos a poder recuperar nuestra vida social plenamente. Entonces, pues conviene hacer uso de esto, como siempre hablamos, y incluso convendría hacer uso de estas herramientas una vez al día o un par de veces al día, cada uno lo que sienta, pero intentando no sobrecargarnos, que es muy Efectivamente. importante. Sí, además, otra cosa que hemos hablado muchísimo durante todos los programas prácticamente es el tema de la empatía. En cuanto a lo que dices de que, bueno, nos vamos cansando de los teléfonos, de tal, todo el mundo tenemos pues personas cercanas que están pasando en esta situación, la cuarentena, y aunque tú a lo mejor en ese momento estés cansado o no te apetezca o tal, tienes que entender que a lo mejor esa persona lleva todo el día sin hablar con nadie y que lo que necesita es media hora de escuchar una voz amiga, una voz familiar, una voz de alguien con quien tiene confianza y tiene cariño, que simplemente le cuente qué ha hecho durante todo el día. Entonces, ahí sí a veces también tenemos que hacer un poco ese esfuerzo de decir, bueno, no me apetece, pero tengo que hacerlo, sin decírselo a la persona, claro, porque la podemos hacer un poquito de daño, ¿no? Pero sí, claro, hay que hacer un poco el esfuerzo muchas veces de decir, bueno, vamos a hablar aunque sea del tiempo. Claro, es importante, como tú bien dices, no decírselo a la persona porque la podemos hundir, pero también en esto yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque está bien un día ceder por un amigo o por una amiga que sabemos que en otro momento cedería por nosotros. Está bien ceder 2 días, pero también hay que pensar que cuando cedemos constantemente, al final estamos dejando de lado nuestros deseos, lo que nos apetece, y estamos priorizando en los de la otra persona. Entonces, si llevamos a cabo esto muchos días seguidos, es posible que nos sintamos desplazados, es posible que nos sintamos que no somos importantes, y es posible que empecemos a experimentar malestar porque directamente no estamos atendiendo a nuestros propios deseos. Entonces, está claro que las relaciones de amistad, relaciones de confianza, familiares, relaciones afectivas, hay que ceder a veces, porque una vez cedemos nosotros y otra vez ceden otras personas, pero siempre con una mesura y sin olvidar el cómo nos sentimos, ¿no? Porque si hay un día en el que directamente no nos apetece, hay un día en el que nos sentimos mal, hemos tenido un mal día, estamos tristes, pues a lo mejor es mejor decirle, mira, no es que no me apetezca hablar contigo, sino que hoy no puedo porque estoy triste, he tenido un mal día y me voy a acostar, o me voy a poner una película, o me voy a hacer lo que me apetezca. Porque también si estamos muy, muy tristes, hemos tenido un mal día, etcétera, y la otra persona quiere hablar con nosotros, podemos llegar a pagar con esa persona nuestra emoción negativa, lo que sería totalmente contraproducente para esa relación. E incluso arrastrarla a esa persona a nuestra emoción negativa. Entonces no tendría ningún sentido. De hecho, estas personas de las que estamos hablando, seguramente le den el doble de vueltas que nosotros a las cosas. O sea, piensen muchísimo más en todo, en cualquier tema que se les venga a la cabeza. Claro, hay que tener en cuenta que cuando estamos conviviendo con alguien durante la cuarentena, puede ser que seamos más habladores, menos habladores, pero vamos a compartir cara a cara cosas, vamos a lo mejor compartir el momento de la comida, el momento de la cena, ver una película juntos, etcétera. Esto va a hacer que
automáticamente le demos menos vueltas a la cabeza, porque estamos en una actividad que es incompatible con darle vueltas a la cabeza. Si estamos hablando con alguien en una conversación que más o menos nos interesa, o viendo una película, nuestra cabeza seguramente no esté dando vueltas. Pero si estamos pasando el tiempo solos, estamos solteros, solteras, estamos en este periodo de aislamiento pasándolo solos, no tenemos esa actividad incompatible con darle vueltas a la cabeza. Entonces, como tú bien dices, seguramente le estemos dando pues el doble o el triple de vueltas que se lo daríamos en una situación habitual o normal. Claro. Por eso nuestra primera recomendación respecto a esto es un poco la línea de lo que venimos hablando en todos los programas: intentar mantener rutinas y actividades que ya hacíamos antes. Es decir, que este periodo, sabiendo que este periodo ha tenido un principio y un fin y que se va a acabar, que intentemos que altere lo menos posible nuestra vida. En este caso, pues si solíamos hablar con amigos, vamos a seguir hablando con amigos. Si solíamos quedar los domingos para tomar cañas con amigos, podemos seguir tomando cañas con amigos por videoconferencia, por WhatsApp. Hago. Que es algo... Yo lo hago, todos los fines de semana lo hago, o sea que no... que es algo que se hace mucho, ¿no? Y ahora se está poniendo muy en boca. Y con cosas más típicas de la soltería. Si, por ejemplo, usábamos aplicaciones de citas, hablábamos con gente, estábamos conociendo a alguien, vamos a intentar que todas esas cosas se mantengan en este periodo, porque cuanto menos cambiemos nuestra rutina, más fácil se nos va a hacer sobrellevar este tiempo, y más fácil se nos va a hacer luego recuperar nuestras actividades. Si cambiamos totalmente de rutina, si nos desconectamos, si pues estábamos pensando que a lo mejor nos apetecería conocer a alguien y durante todo este tiempo paramos, luego nos va a ser mucho más difícil y va a venir esa frustración. Y al contrario, si estábamos súper felices con nuestra soltería y de repente ahora nos viene un ataque de soledad, intentamos a toda costa conocer a alguien, y luego puede ser que volvamos a nuestra vida normal y digamos, no, si es que yo estaba muy a gusto con esa soltería, ¿qué acabo de hacer? Entonces, con esto lo que me quiero referir es que intentemos mantener pues nuestra misma actitud, nuestras mismas expectativas antes y durante la cuarentena. Me parece muy interesante esto de lo que hablas, Dani, porque por lo que dices un poco, ¿no? Porque al final ha cambiado nuestro modelo de vida, nuestra forma de vida, pero no tenemos por qué cambiar las cosas sobre todo las cosas que nos interesaban o las cosas que queríamos hacer. O sea, eso no hay que cambiarlo simplemente por el hecho de sentirnos solos o por el hecho de sentirnos frustrados o tristes o lo que sea. Eso se tiene que mantener igual. O sea, no de repente irnos a los extremos de las cosas, ¿no? Claro, eso es muy importante, y te agradezco muchísimo la pregunta, porque creo que es un momento en el que nos podemos dejar llevar por emociones que son inherentes al aislamiento, ¿no? Es posible que en el aislamiento a lo mejor nos sintamos más tristes, nos sintamos un poco más decaídos, porque si estamos acostumbrados a tener una vida social amplia y de repente no la tenemos, pues nos va a afectar, y es posible que esas emociones nos hagan llevar a cabo, tomar decisiones muy a corto plazo. A lo mejor un día nos levantamos y nos queremos comer el mundo y pensamos, pues me voy a hacer triatleta, y al día siguiente me voy a levantar y bueno, pues hoy voy a estar toda la mañana haciendo bollos porque el peso que coja, pues tendré tiempo en perderlo. Un poco, a lo mejor, los dos extremos de la balanza: intentar identificar cuando nos estamos yendo a pensamientos o a decisiones que están muy alejadas de lo que somos nosotros normalmente, ¿no? Y esto se ve muy claro, porque son decisiones que vienen que emanan a lo mejor de una sensación de subidón o de una sensación de todo lo contrario, de estar muy decaídos, y que son decisiones que vienen como un fogonazo, que son decisiones que parece que tenemos muy claras, que son decisiones muy cargadas de emotividad. Vamos a intentar identificar esas decisiones y un poco ver si se mantienen en el tiempo y relativizarlas. Si no se mantienen en el tiempo, pues bueno, ha sido fruto del aislamiento, fruto de este día, pero no vamos a tomar decisiones precipitadas, porque es posible que no sean reales, ya que esta situación que estamos viviendo es un poco irreal. Si tomamos decisiones muy polarizadas, estas decisiones pueden ser igual un poco irreales.
Sí, esto mal comparado, por así decirlo, como eso es como cuando sales un día de fiesta, se te va un poco de las manos y de repente al día siguiente te despiertas y dices, ay Dios mío, no quieres ni mirar el móvil, dices, no sé qué he hecho, ¿no? Pero no quiero ni mirar el móvil por si acaso. Un poquito mal comparado la típica llamada del ahorro del sábado a última hora. O sea... Claro, a este respecto, sí que es muy importante comentar que bueno, pues que habrá mucha gente que esté soltera ahora, pero que ha tenido relaciones antes y habrá gente que lleve estando soltera un año y habrá gente que lleve estando soltera un mes o 15 días. Entonces, bueno, intentar también que ese tipo de decisiones, si se toma una decisión de acabar con una relación, si se toma una decisión de acabar con una relación y no hablar con esa persona durante un año, que en este tiempo de cuarentena intentemos ser más fuertes todavía, porque en este tiempo de cuarentena la sensación de soledad puede aparecer con mucho más énfasis, esa sensación de, pues a lo mejor es buen momento para hablar con esa persona. Pues estamos seguros que en cuarentena, si llevas un año sin hablar con esa persona, no es el mejor momento, porque otra vez estamos tomando decisiones que emanan de emociones muy a corto plazo y de emociones que están motivadas por estar aislados en casa y que son decisiones que seguramente no tomaríamos si no estuviésemos aislados. Yo creo que esa es una clave importante. Si no tomaríamos una decisión cuando no estábamos aislados, pues vamos a intentar no tomarla ahora. Somos humanos, somos humanas, podemos equivocarnos y yo creo que el error pues es algo característico del ser humano, pero vamos a intentar minimizarlo al máximo y más sobre todo con este tipo de temas que luego acarrean mucha sensación de culpabilidad, mucho arrepentimiento, a veces incluso vergüenza, y son sentimientos, sensaciones que a nadie nos gusta experimentar. Entonces, bueno, vamos a intentar mantener ese tipo de decisiones a raya. Efectivamente, vamos a evitar tener un día de mala resaca, como se suele decir, que vamos a intentar, pues eso, tomar las decisiones con cabeza, plantearnos muchísimo, cuestionarnos siempre mucho el por qué lo hicimos o por qué hemos tomado ciertas decisiones, que si las hemos tomado en nuestra vida cotidiana, lo hemos sopesado y estamos muy seguros de esa decisión, ahora no puede venir el momento de querer cambiarlo. Porque es lo que tú dices, es por ese énfasis de los sentimientos, ¿no? Porque pues la soledad, por ejemplo, me siento solo, voy a escribir a ver qué tal está. Simplemente el voy a escribir a ver qué tal está. El no sé qué, lo que estás buscando realmente es una relación que puedes a lo mejor tener con un amigo, o sea, o con una persona. Cuando pasan estas cosas siempre digo, si te entran ganas de escribirle o de escribirla, llámame a mí, que yo hablo contigo y te quito de la cabeza la idea. Primero llámame. Claro. Entonces hay que intentar hacerlo. Y personas que seguramente durante la cuarentena hayan terminado una relación. Claro, sí, al final siempre hablamos de que las realidades de cada uno son diversas y por eso nunca podemos generalizar muchísimo, sino hablar de características que pueden ser similares en función a pues a esta situación sentimental, por ejemplo, la soltería. También hacer mucho énfasis en la empatía, lo que hablábamos antes, ¿no? Intentar que, o sea, cuando nosotros en cuarentena escribimos a alguien, pues para aliviar esa necesidad a corto plazo, ¿no? Porque si no escribíamos a esa persona fuera de cuarentena y si lo hacemos en cuarentena, estamos aliviando una necesidad muy a corto plazo, pero no estamos pensando en la otra persona y nos estamos comportándonos un poco como consumidores de personas. Entonces, bueno, también hay que pensar en los sentimientos de esa otra persona y cómo se va a sentir esta otra persona si acabamos hace un año. No he hablado nada con esta persona y ahora vuelvo, ¿no? Hay que intentar evitar esas relaciones insanas y que en este caso también nuestras relaciones afectivas tiendan también a ser lo más sanas posibles, ¿no? Y también es una buena oportunidad para intentar convertir nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones afectivas en más sanas. Entonces, bueno, pues como tú bien dices, hay muchísimas estrategias para no hablar con esa persona. La primera es reflexionar a priori antes de que suceda. Si esto acabó por una decisión, pues voy a mantener la decisión. Y bueno, pues luego ya hay decisiones que a lo mejor la reflexión y el mantener la cabeza fría en el momento justo antes de escribir a la persona, pues ya no son tan efectivas, ¿no? Pero sí que existen esas otras decisiones, esas otras estrategias, como llamar a un amigo, como por ejemplo no tener guardado el móvil de esa persona, etcétera.
todo encaminado también a protegernos a nosotros y a proteger a las otras personas. Siempre en este programa intentamos hablar del respeto a uno mismo, de respetar lo que sentimos y demás, pero en el caso de relaciones de pareja también es importante hablar de no solo de lo que necesitamos nosotros y nosotras, sino también de respetar a la otra persona, porque yo creo que es la única manera de construir relaciones sanas. Entonces, bueno, pues yo creo que cada uno y cada una de nosotros tiene estrategias y cada uno tiene las suyas, y bueno, pues es el momento también de ser creativos con las estrategias y no cometer ese error. Me parece muy interesante lo que dices, Dani, porque sobre todo el tema de las estrategias, porque otra estrategia puede ser quizá ocupar nuestro tiempo en muchísimas cosas, buscar el ocupar nuestro tiempo y al final sobrecargarnos de cosas innecesariamente, que tampoco es bueno, ¿no? El tema de la sobreproductividad, ¿no? Que ahora, por ejemplo, en Instagram se ve mucho esto. Ahora te metes a Instagram y de repente hay a las 10 un directo de no sé qué, a las 12 un directo de no sé cuántos, a la 1 tengo clase de zumba, a las 2:30 tengo yoga, a las 3 voy a aprender a cocinar un plato peruano. Son cosas muy interesantes, pero volvemos a lo mismo. Si no lo hacíamos antes de la cuarentena, porque ahora de repente nos metemos, no sé, se puede dar el caso que antes éramos personas que disfrutábamos leyendo un libro y ahora estemos toda la mañana metidos en actividades o queriendo hacer productivo el tiempo. Es innegable que hacer actividades durante la cuarentena facilita el no darle muchas vueltas a la cabeza y el que esto pase de la mejor manera posible, pero dentro de un límite, ¿no? Porque siempre hablamos de, bueno, pues ahora la cuarentena es el momento para aprender un idioma que llevo queriendo aprenderlo desde hace 10 años. Vale. Antes de ponerte, puede estar muy bien que te pongas a aprender este idioma, pero antes de ponerte a aprender este idioma, vamos a reflexionar primero en qué han pasado en estos 10 años para que no te pusieses a aprender este idioma, ¿no? Porque puede ser que no hayas tenido tiempo, pero también puede ser que no te haya apetecido, que realmente no te motivase tanto. Y si escarbamos es que pues realmente no querías aprender ese idioma, pero lo tienes ahí como, bueno, pues algún día lo tengo que hacer. Pues la cuarentena no es el mejor momento, porque es posible que nos genere frustración, que nos genere culpabilidad, y en el mejor de los casos podemos estar un mes asistiendo a estas clases de italiano, por ejemplo, y que luego cuando acabe el aislamiento pues seamos incapaces de seguir con ello y vuelva esa frustración, vuelva esa culpabilidad, y de verdad que son sensaciones que son muy desagradables y que si podemos evitar el experimentarlas pues mucho mejor. Efectivamente, ya hablamos de esto en el primer programa, que no es buena idea tampoco sobrecargarnos y hacer cosas que luego con el tiempo, porque esto es una situación temporal, o sea, en algún momento volveremos a recuperar nuestras vidas, quizá no de la forma a la que estábamos acostumbrados, que también hay que hablarlo, que parece que dentro de un mes vamos a estar todos en nuestra rutina habitual y a lo mejor tenemos que cambiar ciertas cosas, de ciertas costumbres que teníamos y ciertos hábitos, pero efectivamente no podemos ahora ponernos voy a aprender a hacer repostería, voy a aprender 5 idiomas, porque seguramente dentro de un mes o mes y medio, cuando empecemos a salir a la calle y empezamos a coger otros hábitos, lo dejemos tirado y acabe frustrándonos de decir, joder, es que al final no he hecho, perdón por la palabrota, pero al final no he acabado nada de lo que he empezado. Entonces, claro, bueno, también medir un poquito. Es muy importante medir para evitar esta frustración. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el ejemplo de hace unas semanas que se había acabado la harina en los supermercados. Está todo el mundo haciendo pan como loco. Bueno, hacer pan dentro de una determinada mesura pues es algo muy bueno, ¿no? Aprender a hacer pan. Todos y todas comemos pan al menos una vez al día. Pues está bien hacer pan. Hacer pan es un ejemplo muy bueno porque hacer pan es algo que podemos luego seguir haciendo, ¿no? Cuando acabe la cuarentena, pues, si nos sale bien, hemos descubierto una receta que sale rico, pues seguimos haciendo pan. ¿Qué pasa cuando aparte de hacer pan todos los días hacemos 2 tartas y 3 tipos de galletas? Pues que a lo mejor todo eso es lo que no vamos a seguir manteniendo. Entonces, bueno, pues a lo mejor llevándolo al ejemplo tonto del pan, a lo mejor una buena manera sería, pues bueno, vamos a hacer pan, porque hacer pan sí que lo puedo mantener después y es algo que me apetece mantener. Sobre todo también pensar en qué nos apetece mantener cuando acabe la cuarentena, ¿no? Y qué vamos a poder mantener. Eso es.
Y bueno, también has comentado una cosa muy interesante que yo creo que es importante que comentemos, ¿no? Que el hecho de cómo vamos a volver a la normalidad, entre comillas, cómo va a ser nuestra vida después de este aislamiento, que estamos pensando que dentro de un mes vamos a volver a estar en las terrazas, hasta las tantas, y vamos a seguir teniendo nuestra vida social como antes. Bueno, la realidad es que no sabemos cómo vamos a volver. Es posible que no podamos volver como estábamos antes del aislamiento, y es importante que nos vayamos haciendo a la idea, sobre todo para mantener a raya nuestras expectativas. Y esto es muy importante. Otro de los posibles mecanismos que puede poner nuestro cerebro en marcha es el hecho de escapar de esta situación actual y escapar imaginando con unas expectativas súper altas lo que va a ser la vuelta a la normalidad, la vuelta a la rutina habitual. Y de repente nos podemos ver imaginándonos con una vida social fuera de nuestro alcance, con unas actividades fuera de nuestro alcance, conociendo a un montón de personas en relaciones afectivas y sexuales fuera de nuestro alcance, y no fuera de nuestro alcance por nada, sino fuera de nuestro alcance porque no es lo que teníamos antes, no es lo habitual en nosotros por nuestro modo de funcionar, y de repente a lo mejor estamos intentando escapar de una situación de aislamiento en la que estamos aburridos, mostrándonos expectativas, haciéndonos expectativas muy altas para después. Esto también es un error, a veces es inevitable, y bueno, imaginar cosas también está muy bien porque nos permite evadirnos de la realidad, pero con una mesura. Si de repente nos montamos expectativas súper altas, cuando salgamos y no las cumplamos, pues vamos a poder volver a hablar de frustramiento, de culpa, de vergüenza, de sensación de incapacidad, de creernos que no somos capaces. Y bueno, pues yo creo que lo mejor es retrotraernos a cómo éramos antes de este aislamiento, y de ahí podemos extraer lo que podemos esperar de nosotros después. Y a lo Sí. mejor, sí. Y a lo mejor hacer pequeños cambios o pensar en pequeñas cosas que quisiésemos mejorar, pero siempre desde lo progresivo y siempre desde el paso a paso. Muy interesante, y sobre todo el tema de intentar concienciar a la gente un poco del que esto puede cambiar los paradigmas a los que estamos acostumbrados. Es importante, o sea, además siempre se dice, ¿no?, que España es un país muy sociable, o sea, muy social, que estamos muy acostumbrados, lo que tú dices, y en este pueblo, que nos esté oyendo lo sabrá, que los domingos al sol de cañas son muy habituales y quizá tarden mucho en volver, y hay que concienciarse un poco, y sobre todo porque al final esto, lo que tú dices, luego nos puede frustrar muchísimo, o sea, el ir viendo que no llega eso que estamos esperando, puede ser muy duro. Claro, como tú bien dices, nuestros paradigmas, nuestra estructura mental, en la que se asocia el bienestar con la vida social, la vida en la calle, las cañas, el tema de también que estamos en primavera, que cuando salgamos del aislamiento vamos a estar en una primavera muy avanzada, llegando al verano, cuando todas estas actividades sociales se magnifican. También hay que pensar, como tú bien dices, en que a lo mejor tenemos que ir cambiando esas estructuras mentales y pensar que muchas de las cosas con las que estamos disfrutando ahora, como por ejemplo el hacer pan o el leer un libro en casa, vamos a tener que seguir disfrutando de ellas cuando acabe este aislamiento. Uh-huh. No que nuestras estructuras mentales vayan a cambiar por completo, pero vamos a tener que empezar a meter cositas del aislamiento en nuestra rutina habitual, ¿no? Porque, bueno, es totalmente incierto el cómo vamos a salir de esto, pero sí que es conveniente que empecemos a pensar que a lo mejor el estar en casa más tiempo del que nos gustaría no va a ser solo en este periodo de aislamiento, sino que se puede extender durante un tiempo que no sabemos cuál va a ser. Al hilo de lo que tú dices, me parece muy interesante igual que has dicho que puede que nos acostumbremos a hacer pan y a leer y que tenga que durar más en el tiempo, ¿no? Estas cosas que hablamos de no sobrecargarnos de tal, lo que empezamos a hacer, que no sean sustitutivos de otra cosa, o sea, que sea porque realmente nos apetece, no intentar sustituir otro tipo de emociones o otro tipo de situaciones, no intentar sustituirlo con otras actividades, o sea, sino hacerlas porque nos apetece, no sustituir, sobre todo al hilo pues de que estamos hablando de la gente que está soltera y tal,
como no puedo hablar con mi familia, que muchas veces no somos ni conscientes, ¿no? Pero como no puedo hablar con una persona, pues me pongo a hacer pan, no lo sustituyo. O me voy a meter a Amazon y me voy a comprar una cinta de correr, una bicicleta estática. O sea, si te apetece realmente tener una bicicleta estática porque llevas tiempo queriéndolas tener y te viene bien, cómpratela, pero no te compres la bici estática con el mono de ciclismo, que lo hacemos también fuera de cuarentena muchas veces, que coges una cosa y te pones y te compras toda la equipación, sobre todo con el tema del deporte, y luego juegas una vez, pero no intentar sustituir las carencias que tengamos ahora mismo con consumismo o con otras actividades. Sí. Yo creo que esto que comentas es muy importante y va en la línea de lo que hablábamos antes, de intentar que todas nuestras decisiones sean lo más conscientes posibles. Es decir, sería idóneo que nada de lo que hagamos ahora sea sustitutivo de lo que hacíamos antes del aislamiento, pero creo que va a ser un poco, que va a haber cosas que no vamos a poder controlar. Es decir, que va a haber emociones que antes sustituíamos de una manera y que ahora vamos a querer sustituir de otra, y lo vamos a tener que hacer porque somos humanos. Pero es muy importante que sepamos lo que estamos haciendo. Es decir, que nuestras decisiones sean conscientes. Que si nos compramos una bicicleta estática, sea porque nos apetece, y que si nos estamos comprando una bicicleta estática por aburrimiento, sepamos que nos la estamos comprando por aburrimiento y no nos engañemos a nosotros mismos. Es decir, si nos estamos comprando una bicicleta estática por aburrimiento y somos conscientes de que nos la estamos comprando por aburrimiento, si al final la usamos 3 días, no nos vamos a sentir tan mal que si nos la compramos porque pensamos que vamos a dar al ciclismo ahora muchísimo, luego no le damos porque realmente nos la estábamos comprando por aburrimiento, la sensación de culpabilidad va a ser tremenda, ¿no? Y al final, si nos estamos comprando algo por aburrimiento, algo que es caro por aburrimiento, vamos a valorar mucho más el dinero y vamos a decir, bueno, pues esta decisión es cara, la estoy haciendo por aburrimiento, la sensación de arrepentimiento va a ser menor. Sí. Que si nos la compramos llevándonos a engaño. Es muy importante que en este proceso de soledad, de soltería, que nos conozcamos a nosotros mismos y que nos conozcamos en eso y que seamos muy honestos con las decisiones que tomamos. Sí que hace poco estaba leyendo en la prensa que había pedidos en Amazon que estaban, o sea, que había productos en Amazon que se habían agotado, rollo estilo de las consolas, en algunas páginas deportivas, tema de pesas, de musculación, se había agotado. Esto es un síntoma de que la gente está tomando decisiones no conscientes, ¿no? Porque si no se agotan cuando no estamos en aislamiento, ¿por qué se agotan, ¿no? ¿Por qué ahora sí se agotan, ¿no? Porque si nunca te has planteado hacer pesas, ahora que estás en aislamiento sí que te lo planteas. ¿Dónde van a acabar esas pesas? Va a haber un mercado de segunda mano tremendo cuando pase todo esto. Que bueno, para la gente que le gusta comprar en segunda mano, pues está genial. Pero no va en la línea de tomar decisiones conscientes, tomar decisiones que nos mantengan estables y tomar decisiones de las que luego no nos arrepintamos para que no aparezcan pues sensaciones más negativas. Y respecto, pues Dani, respecto a lo que dices del tema de productos acabados en Amazon y tal, un tema que evidentemente estando soltero, que estando solo en casa, igual que lo hablábamos con los adolescentes, es una realidad y es un hecho que el tema sexual para ellos se ha cambiado también. Hablando de lo de Amazon, se han acabado el producto del año, que es el Satisfyer. Sí, así es. O sea, creo que no hay que olvidarse nunca del mundo sexual, de la dimensión sexual pues que tiene nuestra vida, ¿no? Y que dentro del aislamiento pues sigue teniendo esa importancia, y a lo mejor en este periodo de soltería, en este estado de soltería y en este aislamiento, pues cobra más importancia, ¿no? Y creo que es importante que todo el mundo se lo plantee y vea qué relación está teniendo con su propia sexualidad y qué relación le gustaría tener con su propia sexualidad, y puede ser un periodo perfecto para experimentar y para planteárselo. Sí, como comentas, dentro de este mundo consumista tan grande,
se han acabado los Satisfyer, tanto el masculino como el femenino, en distintas páginas, no en distintas tiendas, en distintas páginas web, no solo en Amazon. Bueno, pues esto responde también a, pues a esto que estamos hablando, a la importancia que tiene la vida sexual en nuestra vida, y que en aislamiento no iba a ser menos. También el otro día estaba leyendo un artículo en la prensa en el que hablaba que las conversaciones relacionadas con el sexting y sexo virtual habían aumentado muchísimo en estos días. Entonces, bueno, pues es muy importante tenerlo en cuenta y que todos y todas lo tengamos en cuenta y lo valoremos, ¿no? Efectivamente, es que es pues lo que estás diciendo, ¿no? Están cambiando un poco también la forma, pues, el tema de los chats sexuales, ¿no? Que existen y llevan existiendo toda la vida y se llevan usando toda la vida, pues efectivamente ahora lo lógico es que suban un poquito o un muchito de pues, lo que se está utilizando. Claro, es normal. Esto sí que puede ser, bueno, puede no, esto actúa de sustitutivo de las relaciones cara a cara, de los encuentros físicos, y como tú bien dices, es normal. Al final, el sexo es una necesidad fisiológica y tiene mucha importancia en nuestra vida. Estábamos hablando antes del sexting. Con el sexting yo creo que quedará para un programa casi por completo, porque bueno, sí que hay que tomar una serie de recomendaciones y de precauciones cuando tenemos encuentros o conversaciones virtuales de contenido sexual con una persona que no conocemos. Pero bueno, yo creo que muchas de esas recomendaciones ya se han repetido muchísimas veces y que podemos dedicarle un periodo, un programa, específico a hablar de ello. Sobre todo el sexting aplicado al mundo adolescente, que bueno, pues que a lo mejor es un colectivo un poco más vulnerable y sujeto a lo mejor a la extorsión o a engaños. Sí, o sea, siempre hay que tener en cuenta que hay que tener muchísimo control con esto. La gente, sobre todo lo que tú dices, el tema de adolescentes, porque quizá la gente adulta es más consciente. No en todos los casos, pero la mayoría sí es más consciente, pues, de que la persona que está en el otro lado no es alguien conocido, no es alguien de confianza, y hay ciertas cosas que no, pues imágenes, mandar imágenes o cualquier cosa en la que salgas tú es una locura, o sea, no tiene ningún sentido. Hablando de que... Sí, bueno, continúa, ahora seguimos. No, eso que es súper importante, que al final compartamos el contenido, o sea, contenido privado con quien estemos totalmente seguros, y nunca podemos estar totalmente seguros, pero con quien estemos totalmente seguros de que no va a hacer mal uso de ello, o incluso a lo mejor no compartirlo. Eso es muy importante, pero como digo, yo creo que esto se merece un programa aparte para tratarlo. Lo que te iba a comentar antes, al hilo de lo que estabas diciendo, que estábamos hablando de que sí ha aumentado el sexting y tal, curiosamente otra de las aplicaciones que también ha aumentado muchísimo su uso es Tinder, que dice sirve solamente para quedar. Bueno, pues parece ser que Tinder también está ahora mismo con más uso del habitual. Sí, eso parecería contradictorio, ¿no? Porque como tú dices, está destinado a conocer gente real, de manera real, cara a cara, a tener encuentros sexuales físicos, y estaba leyendo el otro día igual que ha aumentado muchísimo, que hay un montón de gente conectada, que las conversaciones son muchísimo más largas, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esto también, este periodo de aislamiento está cambiando ciertas estructuras mentales, y por qué si utilizábamos Tinder antes del aislamiento, ¿por qué no lo utilizamos ahora, no? Se pueden, o sea, no es el mismo tipo de citas, pero se pueden seguir teniendo citas. Ahora que estamos todos y todas enganchados a las videollamadas, se pueden seguir teniendo citas a través de videollamadas. Lógicamente no van a ser lo mismo, pero la vida sigue adaptada a las circunstancias ahora son de aislamiento, pero se pueden seguir haciendo muchas cosas en el ámbito sexual. Sí, no nos olvidemos que existen las llamadas eróticas, un montón de sustitutivos. Lo que tú dices no es lo mismo, pero bueno, seamos claros, en un momento de calentón, de arreón, te pueden echar una mano y ya está, o sea, sí, yo creo... lo que tienes a mano, o sea, esto es así. Es muy dicho, claro.
Es muy importante tener esto en cuenta y también yo creo que es un periodo fantástico para que todos y todas reflexionemos sobre la sexualidad y ir provocando que sea cada vez menos tabú en la sociedad, ¿no? Y que todos y todas, a raíz de ver lo importante que es para nosotros en este periodo de aislamiento, seamos capaces de ver la importancia que también tiene la sociedad y seamos capaces cada vez más de hablar de hablar de ello de manera directa, de manera clara, evitando un poco la broma, evitando un poco la vergüenza, poco a poco, pero sí ir dándole el peso que tiene en la sociedad, que como estamos viendo es mucho. Sí, además eso, el hablar claramente y abiertamente de ello es muy importante también para educar a los siguientes, o sea, los adolescentes que ahora mismo están, como decíamos el otro día, en pleno auge, o sea, ellos están experimentando de cero, están aprendiendo a hacerlo todo. Entonces, bueno, también cuanto más abiertos seamos nosotros a la hora de hablar de ese tema, menos tabús usemos, más les podemos enseñar a ellos, porque ellos lo van a aprender de una forma u otra y siempre es mejor con un ejemplo o desde el conocimiento que investigar por internet, que a saber lo que te puedes encontrar, porque encima ellos tienen el acceso a internet y se van a encontrar cosas que seguramente no sean reales y no sean verdad. Claro, es muy importante y yo creo que el hecho de que la sexualidad sea todavía un tabú en nuestra sociedad afecta principalmente a la educación sexual que reciben los adolescentes. Ahora mismo la educación sexual que reciben los adolescentes en los institutos es bastante deficitaria porque muchas veces nace del tabú, muchas veces nace de que muchas familias no quieran que haya educación sexual en los institutos, que a mí es algo que me parece de otro siglo, sinceramente. Pero claro, al final la educación sexual no es que no se la des a los adolescentes y ya no la reciban. No, es que si tú no se la das desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista desde la salud, desde un punto de vista de los cuidados emocionales, ellos y ellas van a ir a buscarla a otro sitio. O sea, no es que como yo no se la doy o como el instituto ya no se la da, ya no la van a tener. No, es que seguramente la vayan a ir a buscar a internet, la vayan a ir a buscar a la industria del porno. Y la industria del porno es al final una industria muy machista, una industria que es irreal y una industria que al final viene a reproducir todos los patrones patriarcales de hace muchísimos siglos y que al final son ellos y ellas los que luego vuelven a reproducirlo en sus relaciones afectivas día a día. Entonces no es que no estén recibiendo la educación sexual, sino que están recibiendo una educación sexual que no es constructiva para ellos, ni para la sociedad, ni para nadie hoy en día ya. Me parece súper interesante, Dani, de lo que estamos hablando. De hecho, me parece interesante hasta para hacer otro programa, dedicar un día entero a un programa sobre todo esto, porque como dijimos el otro día, ahora mismo a los adolescentes pues también están teniendo siguen siendo adolescentes y ellos siguen madurando y ellos siguen aprendiendo y descubriendo, aunque estemos en cuarentena. Entonces, sí que me parece muy interesante hablar de este tema, sobre todo por lo que hemos estado hablando, ¿no? Por buscar un poco el informar de los cuidados que hay que tener cuando estás investigando, explicarles que el porno es irreal, que no es verdad, o sea, y lo que pasa en las películas tampoco, o sea, no, todo lo que veáis que no es real. No es real, o sea, lo que estáis viendo detrás de una pantalla está preparado y es mentira, o sea, no es así. Y también, pues eso, intentar enseñárselo un poco y intentar que les llegue este otro tema. Claro, yo creo que es fundamental y eso que dices que al final todo lo que está detrás de una pantalla no es real, porque directamente está diseñado para el consumo y para satisfacer unas necesidades propias del consumo y bueno, pues en definitiva no es un buen método educativo. Entonces, poniendo la sexualidad fuera de tabús, al final lo que vamos a conseguir es que se hable de ella de una manera mucho más libre y que también llegue al mundo educativo, que yo creo que es muy importante que llegue. Efectivamente, Dani. Y bueno, yo creo que para finalizar el tema de hoy, bueno, recordamos los teléfonos como siempre. Si alguien pues cree que nos hemos dejado algo en el tintero o cree que podíamos explicar algo más o hablar de algún tema más, como siempre puede mandárnoslo desde nuestro balcón @gmail.com. Y bueno, recordamos los teléfonos. Dani, ¿te parece recordar los teléfonos de psicólogos del plan de voluntariado?
Sí. Bueno, pues de 12 a 2 de la mañana podéis contactar con Mónica García Mora del Gabinete de Psicología Tajuña en el 647-619-772. De lunes a domingo también de 4 a 6 podéis contactar conmigo, que soy el psicólogo de la Asociación Cancunapa, en el 666-772533. Y también de lunes a domingo de 6 a 8 podéis contactar con Desiré López Algara del Gabinete Psicopedagógico Morata de Tajuña en el 646-621-203. Hoy me gustaría recalcar que intentar contactar con nosotras, con las 3 psicólogas, en el horario establecido, porque estos teléfonos no son los teléfonos personales, entonces es posible que si contactáis fuera de este horario no se os responda. Entonces sí tenerlo mucho en cuenta, porque a lo mejor tenéis una necesidad, estáis pasando por un momento de angustia y llamáis fuera de ese horario, no os podemos atender y no podéis resolver ese malestar. Y yo también recordar a todo el mundo que se puede hacer voluntario a través del 91 873 0380 o en la web municipal www.ayuntamientodemorata.com. Lo recuerdo todos los días, pero bueno, si os apuntáis y nos llaman, hay muchísimos voluntarios, pero siempre está bien tener gente, saber la disponibilidad de la gente en caso de necesidad, ¿vale? Ahora mismo hay muchísima gente que está de voluntaria, a la que hay que darle las gracias, y a todos los que estéis apuntados y no podéis todavía o de momento no se os ha requerido, igual muchísimas gracias, porque hacer un gesto así de forma altruista es de agradecer siempre. Sí, así es. Bueno, y yo creo que ahora sí que sí, como todos los días igual, dar las gracias a todos los sectores, a sanitarios, a Protección Civil, a Policía, Guardia Civil, a la gente de los supermercados que nos hace que podamos comer todos los días, y a todas aquellas personas que están dando servicios de cualquier sector para que podamos continuar con nuestra vida, los que estamos en aislamiento, y ellos se están poniendo a riesgo. Así que muchísimas gracias, y a los que estáis en casa, como os digo todos los días, por evitar que esto se expanda y poder intentar volver a la rutina lo antes posible. Sí, la verdad es que no nos vamos a cansar nunca de agradecer a todos y a todas los que estáis haciendo posible que esta situación sea lo más llevadera posible, y que estéis contribuyendo a que acabe cuanto antes y que los daños sean los menores posibles. Y ahora sí que sí, ya nos despedimos y os vamos a dejar con una canción del gran maestro Javier Crae. Si hay algún niño escuchando, o alguien susceptible, la canción utiliza un lenguaje un poquito soez, pero viene muy al hilo de la soltería, es muy graciosa, es muy divertida. Quien haya escuchado a Crae, sus canciones suelen tener un tono de humor siempre. Y esta, pues es bastante graciosa, y creo que a la gente le puede animar un poquito y hacerles reír. Bueno, pues os esperamos mañana martes, y nada, esperamos que hayáis disfrutado de este programa y disfrutéis también de la canción. Muchas gracias, Dani. Hasta mañana. Hasta mañana, Paloma. También habrá que saltar a la pata coja, y habrá que coleccionar sellos de Nigeria. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá también que apretar una tuerca floja, y habrá que ir a trabajar. No todo va a ser folla por una miseria. También habrá que arreglar el coche, y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que cerrar el bar al morir la noche, y habrá también que pagar. No todo va a ser folla, lo de la hipoteca. No todo va a ser folla. Ya follé el año pasado a la orillita del mar con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo algo tocado, pero sin dramatizar. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. También habrá que llamar a la pobre Alicia, y habrá que modificar la ronda nocturna. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que desmenuzar la última noticia, y habrá que depositar. No todo va a ser folla
el voto en la urna. También habrá que comprarse unos calcetines y habrá también que regar esos 4 tiestos. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Habrá que documentarse sobre los delfines y habrá también que firmar. No todo va a ser follar, muchos manifiestos. No todo va a ser follar. Ya follé el año pasado a la orillita del mar con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo trastornado, pero sin exagerar. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. También habrá que invitar una barbacoa y habrá también que acercarse hasta el quinto pino. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Habrá que intentar cruzar Núñez de Balboa y habrá que ir a consultar. No todo va a ser follar a un buen otorrino. También habrá que admirar a la monachita y habrá también que jugar a pares sonones. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Habrá que resucitar por la mañanita y habrá también que cantar. No todo va a ser follar, muchas más canciones. No todo va a ser follar. Ya follé el año pasado a la orillita del mar con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo obsesionado, pero sin llorar. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Juntos lo conseguiremos. Juntos lo conseguiremos. Estamos contigo. Estamos contigo. Desde nuestro balcón.